Me acuerdo haber empezado mi primera zafra en el 2010, como si hubiese sido ayer cuando el calor entraba en mi cuerpo y empecé a sudar de manera diferente a la costa o sierra, de donde pertenezco, mientras el camión que manejaba mi padre comenzaba a descender a tierra Pucallpina. La empresa maderera tenía lista para nosotros una chata, o como le dicen allá, que es una plataforma flotante que puede cargar muchas toneladas de peso. Allí subimos con nuestros 2 camiones y empezamos a surcar uno de los ríos más caudalosos y espléndidos de nuestra Amazonía, el río Ucayali. Es anecdótico contar que durante los días que pasamos sobre el río Ucayali, veía alrededor comunidades de gente aborigen, pero que ya tenían rasgos de civilización en su ropa, el idioma, los modos y otras características que no son muy distintas a las nuestras. Esto se debe quizá al intenso vaivén de las embarcaciones que llevan distintas clases de personas, quienes dejan vestigios de la vida urbana. En la compañía de decenas de personas en la embarcación, los cuales tenían, al igual que cualquier país o región, los rasgos faciales característicos de la selva. Con ellos hablaba mi padre, quien es muy amigable, y tiende a hacer conversación a cualquiera, sobre asuntos de su incumbencia, y las otras gentes o bien agazapados por el calor penetrante o refrescándose en la borda. A la hora de la comida hacíamos cola para nuestra ración. No era raro encontrar rastros de vegetación en mi comida, o incluso insectos, pues el agua era cogida por una bomba de agua directamente del río, y esta era usada sin filtros en la cocina por los cocineros. Lo más curioso resulta que los inodoros descargaban hacia el mismo afluente. Durante la noche la cena solo el hambre empujaba a comer un caldo de insectos, así como escucharon. ¿Y a qué se debía? Cada noche el patrón, como así se le dice a los capitanes de agua dulce, varaba en una orilla para evitar que seamos presa de los piratas de río, que eran una especie de asaltantes que portaban armas y eran muy violentos. Entonces, estando en la orilla, los zancudos hacían de nosotros su almuerzo, especialmente los nuevos. Era tan densa la cantidad de insectos que terminaban en nuestras sopas. No teníamos opción, sino la de comer rápidamente para evitar tragarse la mayor cantidad. Una vez inmersos en las ondas de las aguas del río, los días pasaron y llegamos a una orilla, que era un puerto improvisado, donde bajaron los camiones. Me causó gran impresión la manera de vivencia de los lugareños, de los colonos y madereros, quizá porque su vida rozaba la locura, vivir como bestias de selva empapados de insectos y comiéndolos en una mezcla de sopa y segundo, pero ellos no se hacían problemas, tal vez por lo milenario, y otro porque la necesidad económica los empuja a estas condiciones de vida. Nuestros motores ya afinados para esta fabulosa empresa nos llevó a recorrer cientos de kilómetros al interior de la selva. La compañía había hecho denodados esfuerzos para que la carretera se encuentre en condiciones favorables para la extracción, pero no en muchas compañías pasa lo mismo. Por ejemplo, en Contamana fue distinto. Allá sufrimos por el descuido del dueño maderero, quien no le importaba el bienestar de su propio personal. Olvidé mencionar que me volví chofer de camión en el monte, porque el chofer que llevamos, que era un paisano nuestro, se acobardó por la distancia en que nos hallamos, que parecía otro país, otro clima, sin mencionar la idiosincrasia. Entonces tomé la decisión de manejar. Al principio me pareció difícil, pues tenía que estar bien concentrado en la carretera para evitar salirme de la huella, que es el rastro que dejan los camiones sobre la carretera y que se había endurecido, y que si uno se sale de esta, puede atollarse o incluso voltearse a un extremo.
Esto era importante, y cosa mía fue aprenderlo en un tiempo récord. Desde entonces fue tanta la velocidad y las ganas por depredar y aumentar mis bolsillos, que no veía la hora de descanso. Salía a las 3 o 4 de la mañana y regresaba a la medianoche. Mi objetivo era triunfar y hacer como hacen todos, acumular riqueza. Quería tener para mí y para mi familia. Salía casi volando de la caseta del camión y comía como un devorador insaciable. Y cada vez que pasaba por el campamento, la cocinera tenía baldes llenos de aguaje y otras frutas hechas de refrescos, listos para llenar en una botella cualquiera y salir tan rápido porque detrás de mí había otros quienes me pisaban los talones. El transporte de madera entre las entrañas de la selva lo hicimos en medio de vicisitudes, un clima adverso, un terreno casi indomable y peripecias que son idóneas de contar para escribir un cuento de aventura para todas las edades. Incluso pasar hasta el puerto Galilea, como así se le llama, era una auténtica visión del futuro, pues se veía la ineptitud del ser humano por controlar su insaciable sed por la destrucción de la naturaleza. Quizá porque está inmerso en un objetivo ajeno a sus propósitos loables, que se llama capitalismo. Este sistema ha desencadenado un atroz delito que está en proceso de romper cualquier clase de vida natural, solo porque ambiciona el poder y los hombres que apenas pueden pensar por sí mismos están encarcelados en ciudades de cemento, desconociendo lo que está perdiendo en cada minuto. Mientras tanto mira complacido la televisión o hace prevalecer su supuesto derecho a la libre expresión, comentando asuntos que no tienen capital importancia, y al mismo tiempo junta sus miserables monedas para darse una vida de falsa burguesía, o una libertad que no existe bajo el dominio de los potentados. Esta bestia salvaje juega con las necesidades y la codicia del hombre por vivir de forma holgada. Sin embargo, en medio se opone la naturaleza. Por ello, su propósito primero es su exterminio, ya que le genera ganancias increíbles. Quizás solo tendrá conciencia que le hace falta lo que destruye cuando empiece a destruirse su mundo ficticio.
Pero esta tierra también tiene alma y vida propia. Resultaría ingenuo pensar en pleno siglo XXI que la naturaleza está compuesta por materia inerte, pues nos resulta evidente que así como en el espacio exterior, también hay vida que no tenemos conciencia que existe, y la mejor manera de conocer nuestro medio es leyendo y observándolo. Quizá como método científico es el primer paso para cada descubrimiento que hacemos para aportar al mundo una cuota de responsabilidad. Mas nosotros los madereros, en nuestra ignorancia, entramos profundamente como un cuchillo filoso hasta el corazón de la Amazonía, sin meditar ni siquiera un momento qué será de nuestros hijos o de las especies que suplican en canto sordo cada vez que tumbamos un árbol. ¿Qué será de su destino último? ¿Y por qué nos afanamos a la idea que ya no se puede vivir sin civilización moderna actual? Aquella que tiene tantos méritos, pero que solo ha servido a que las empresas transnacionales se extiendan y tengan un poder casi ilimitado, el neoliberalismo salvaje sobre la tierra, para extender su control y desigual distribución del bienestar social. En esta aventura de mi vida pude ser cómplice del asesinato de la naturaleza, pero como todo criminal que toma el cuchillo y luego lo bota, al darse cuenta de lo que hizo, asimismo yo tomé mi cabeza pero continúo con la deshonrosa tarea de destruirla, pero ya no en la membrana delicada de la selva, sino como consumidor despiadado. La selva se despidió de nosotros totalmente inundada sobre nuestro sendero. No veíamos nuestro rumbo y zigzagueábamos con las ruedas casi alzadas de tanto lodazal, hasta el puente que pasaba sobre una quebrada hermosa en la que había innumerables peces de distintos colores, como los sábalos, pirañas, palmetas, zúngaros y otros, se desvaneció entre el color chocolate de las aguas que iban bravas y las huellas que siempre debíamos seguir ya no estaban. A pesar de todo ello, pasé casi rezando que el río caudaloso no me lleve y me devore. Llegada la adultez me pongo a pensar que este relato de río sea como una metáfora que solo se anticipa al futuro. Es un mensaje que si los humanos no hacemos nada ahora, no podrán gozar nuestras generaciones lo grandioso de este planeta. Agradezco su atención. Esta disertación la hice a nombre propio. No soy profesional de la filosofía, antropología ni la sociología, pero soy humano y reflexiono como todo particular para encontrar respuestas de la vida.